En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo ejerce una acción especial en todos los hombres que son puros en sus intenciones y afectos. San Basilio. El temor de Dios. ¿Qué es el don de temor de Dios? Por medio de este don, el Espíritu Santo nos hace conscientes de la grandeza de Dios y de su bondad. Al mismo tiempo nos infunde un vivo horror por todo lo que podría, aún mínimamente, ofender a un Padre tan bueno, tan digno de ser amado, tan misericordioso. Entonces, ¿se puede tener miedo a Dios? Con este don del Espíritu Santo, como dice Santa Teresa, domina en el alma el temor de ofender a Dios nuestro Señor y un deseo ardiente de hacer en todo su voluntad. Continuamente le pide esta gracia. No se le tiene miedo a Dios, se teme ofenderle por todo lo que nos ama. Es propio del Hijo que ama a su Padre, pendiente de sus órdenes, al que no desobedecerá únicamente por no disgustarle, aunque no le amenazara a él con pena o castigo. Es el temor del que sabe decir, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Efectos del don de temor. Un vivo sentimiento de la grandeza de Dios, que lleva a la adoración y a la gratitud. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra, tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor. Delante de la majestad y grandiosidad de Dios, el alma se siente poca cosa, nada, pero al mismo tiempo se sabe querida por Él. Aprende a reconocer a Dios como amor. El alma crece en humildad y se reconoce pecadora. Santo Domingo de Guzmán se ponía de rodillas a la entrada de los pueblos, pidiendo a Dios que no castigase a aquel pueblo donde iba a entrar tan gran pecador. En la vida del beato cardenal Newman, siendo un adolescente, en 1816 ocurrió un hecho decisivo en su vida, su primera conversión. Él mismo la describe así. A mis 15 años, en el otoño de 1816, un gran cambio hubo lugar en mi pensamiento. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi inteligencia impresiones de lo que es un dogma, que por la misericordia de Dios nunca se han borrado ni oscurecido. Dios se le hacía presente cambiando el rumbo de su vida. Tras esta primera conversión, Newman aceptó con fe firme la revelación de Dios en Jesucristo. La actuación del don de temor de Dios lleva al alma, que ha descubierto la grandeza de Dios, a tener los sentimientos que tenía San Pablo. Considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él perdí todas las cosas y las considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Por medio de este don, el respeto y reverencia ante la grandeza de Dios se prolonga en todas las personas y cosas relacionadas con Él. La Iglesia, el sacerdote, el religioso, los vasos sagrados, las imágenes de los santos. Segundo efecto del don de temor: un gran horror al pecado. Reciamente, con sinceridad, hemos de sentir en el corazón y en la cabeza horror al pecado grave. Y también ha de ser nuestra la actitud, honradamente arraigada, de abominar del pecado venial deliberado,
de esas claudicaciones que no nos privan de la gracia divina, pero debilitan los cauces por los que nos llega. El alma ayudada por el don del temor comprende la malicia, en cierto modo infinita, que encierra el pecado. Su arrepentimiento por los pecados y las faltas cometidas es enorme. Santa Teresa de Jesús escribe que no podía haber muerte más recia para mí que pensar si tenía ofendido a Dios. Tercer efecto del don de temor. Se lucha lejos de los muros capitales de la fortaleza. Cuentan que en una ocasión un chico joven se acercó a un sacerdote mayor para preguntarle cómo luchar contra el pecado. El sacerdote le escuchó con toda atención y cariño y le dijo: te voy a dar 3 razones. Primera, que huyas de las ocasiones del pecado. El chico escuchaba con gusto. Segunda, que huyas de las ocasiones de pecado. El chico se empezó a sorprender, pero seguía con atención. La sorpresa creció cuando le dio la tercera razón. Tercera, que huyas de las ocasiones de pecado. Las almas por medio del don de temor entienden y viven lo que escribía San José María en Camino. La enseñanza que trae de fondo es: no olvides, hijo, que para ti en la tierra solo hay un mal, que habrás de temer y evitar con la gracia divina: el pecado. Leyendo este punto se entiende perfectamente el consejo que daba aquel sacerdote mayor a aquel muchacho deseoso de crecer en el amor de Dios. Medios para fomentar este don. El primero es sin duda meditar con frecuencia en el amor que Dios nos tiene. Existe una idea difundida de que los cristianos deben observar un inmenso número de mandamientos, prohibiciones, principios, etc. Y que, por lo tanto, el cristianismo es, según esta idea, algo que cansa y oprime la vida y que se es más libre sin todos estos lastres. Quisiera en cambio resaltar que ser sostenidos por un gran amor y por una revelación no es una carga, sino que son alas, y que es hermoso ser cristianos. Meditar en esta realidad nos dispone a recibir el don de temor del Espíritu Santo. Un segundo medio para fomentar este don en nosotros es tratar a Dios con confianza. Dios mío, con todo el corazón y sobre todas las cosas os amo a vos, bien infinito y felicidad eterna nuestra. Por amor vuestro amo al prójimo como a mí mismo, y perdono las ofensas recibidas. Señor, haced que os ame cada vez más. Aprendamos a confiar en Dios por medio de la oración. Déjame que te dé un consejo de alma experimentada. Tu oración, tu vida ha de ser orar siempre. Debe tener la confianza de la oración de un niño. Un tercer medio para fomentar este don es pedir que aborrezcamos el pecado mortal y que tengamos horror al pecado venial deliberado. En la meditación, la pasión de Cristo sale del marco frío de la historia o de la piadosa consideración para presentarse delante de los ojos, terrible, agobiadora, cruel, sangrante, llena de amor. Y se siente que el pecado no se reduce a una pequeña falta de ortografía. Es crucificar, desgarrar a martillazos las manos y los pies del Hijo de Dios y hacerle saltar el corazón. La meditación frecuente de la pasión fomenta el crecimiento del don de temor en las almas al hacerlas conocer la gravedad del pecado. Cuarto medio para fomentar este don: pedir con frecuencia al Espíritu Santo que nos otorgue este don. La humildad es camino seguro hacia Dios. Dios espera que le pidamos: servid al Señor con temor, rendidle homenaje con temblor. Salmo 2. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El don de piedad. ¿Qué es el don de piedad? Por medio de este don, el Espíritu Santo nos hace saber que somos hijos de Dios. Da a nuestra relación con Dios y con el prójimo un sentimiento vivo de filiación y de fraternidad. Nos comunica el espíritu de la familia de Dios. Se trata de una verdad consoladora que está en la base de la vida cristiana. A los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino de Dios. San Juan capítulo 1, 12-13. Cuando uno, ayudado por el don de piedad, descubre que es hijo de Dios, aprende la lección más importante y gozosa de toda su vida. Podemos decir que la vida del cristiano consiste en descubrirse como hijo y ser cada vez más hijo. Es lo que pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Importancia y necesidad del don de piedad. La gran revelación de Dios es la filiación divina. Decía San Pablo a los romanos: no recibisteis un espíritu de esclavitud para recaer de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: Abba, Padre. Pues el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. Qué diferente el trato con Dios cuando realmente no sabemos de su familia. Es un trato familiar y de una enorme confianza. Por medio de este don, las cosas que se refieren a Dios se cumplen casi sin esfuerzo alguno, con exquisita perfección y delicadeza. Al saberse hijo de Dios, uno se sabe amado por Dios. No hay verdad más gozosa que esta, descubrir el amor de Dios. Para los que están gobernados por este don cambia todo el panorama de su vida, también todo el mundo material, porque por el don de piedad, la tierra y el cielo son la casa del Padre, en la que todo les habla de su infinita ternura. Contemplad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, y yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, pudo vestirse como uno de ellos. Si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Mateo 6, 28, 30. Por medio de este don todas las virtudes cristianas adquieren un matiz delicadísimo, que sería imposible exigir sin la influencia del Espíritu Santo. Efectos del don de piedad. El primer gran efecto es un gran cariño y cercanía con nuestro Padre del cielo. Este es el efecto primario y fundamental del don de piedad. El alma comprende cada vez más aquellas palabras del prólogo de San Juan: vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1, 11, 12. Santa Teresita de Lisieux no podía pensar en esta maravilla sin emocionarse. Al entrar cierto día en su celda, una novicia se detuvo sorprendida ante la celestial expresión de su rostro. Estaba cosiendo con gran actividad y, no obstante, parecía abismada en profunda contemplación. ¿En qué pensáis?, le preguntó la joven hermana. Estoy meditando en el Padre Nuestro, respondió ella. Es tan dulce a llamar a Dios Padre Nuestro, y al decir esto las lágrimas brillaban en sus ojos. Historia de un alma, capítulo 12, número 4. Descansad en la filiación divina. Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces al día y dile a solas en tu corazón que le quieres, que le adoras. Que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo, supone un auténtico programa de vida interior, que hay que canalizar a través de tus relaciones de piedad con Dios, pocas pero constantes. Insisto, que te permitirán adquirir los sentimientos y las maneras de un buen hijo. Como enseña el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, la revelación de Dios como Padre
implica que todavía no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo más y más, mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo. Ser hijos equivale a seguir a Jesús. La palabra Padre, aplicada a Dios, comporta un llamamiento para nosotros a vivir como hijo e hija. Es evidente que ser hijo no significa dependencia, sino permanecer en esa relación de amor que sustenta la existencia humana y le da sentido y grandeza. El descubrimiento de la filiación divina introduce al hombre en una relación amorosa con su Padre Dios. El segundo gran efecto del don de piedad, sabernos hijos de Dios, nos introduce en la vida familiar de la Trinidad Santísima. Decía San Pablo a los primeros cristianos, ayudándoles a penetrar en la grandeza de los misterios de la fe cristiana: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3:16. Por medio del don de piedad, el Espíritu Santo nos hace penetrar en el misterio de la vida íntima de Dios, dándonos un sentimiento vivísimo de la paternidad de Dios respecto al Verbo encarnado. Nos ayuda a sabernos de la familia de Dios. El Espíritu Santo ayuda al alma a que descubra la paternidad de Dios, no solo con respecto a nosotros, sino de su paternidad en el seno de la Trinidad. El alma se goza en el misterio de la generación eterna del Verbo. Ante esa realidad inefable, el alma se goza, sin más lenguaje que el de la adoración. Es la adoración de la majestad por sí misma, sin ninguna relación con los beneficios que de ella hayamos podido recibir. Es el amor puro en toda su grandeza, sin mezcla de elementos humanos egoístas. Un tercer efecto del don de piedad es que el Espíritu Santo, por medio de este don, ayuda a abandonarse en las manos de Dios. Cuando el alma se sabe hija de Dios, se abandona tranquila y confiada en los brazos de su Padre. Desde ahí sabe que logrará alcanzar la meta de la santidad para la que ha sido creada por su Padre Dios. Con confianza formula propósitos ambiciosos. Hoy en tu oración te confirmaste en el propósito de hacerte santo. Te entiendo cuando añades concretando: sé que lo lograré, no porque estés seguro de mí, Jesús, sino porque estoy seguro de ti. Con la ayuda de este don se deja conducir por Dios en completo abandono, el cristiano, el discípulo del Señor. Así concluía su oración aquel amigo nuestro: amo la voluntad de mi Dios, por eso, en completo abandono, que Él me lleve como y por donde quiera. Cuarto efecto del don de piedad: se descubre la fraternidad. Es una consecuencia de la filiación divina. Si somos hijos de Dios, en Jesucristo somos hermanos de todos los bautizados. ¿Con qué fuerza perciben esta verdad las almas que se dejan conducir por el Espíritu Santo? Aman a todos los hombres viendo en ellos al mismo Jesucristo. De este sentimiento desborda el alma de San Pablo cuando escribía a los filipenses: así que, hermanos míos amadísimos y muy deseados, mi alegría y mi corona, perseverad firmes en el Señor, carísimos. Filipenses 4:1. Movida por este don, el alma se entrega a toda clase de obras de misericordia. En cada uno ve al mismo Cristo y lo hace por Él. Todo cuanto hace le parece natural y sencillo. Es el continuo ejemplo de los santos, auténticos modelos de vida cristiana, a quienes debemos mirar, imitar y acudir a su intercesión. Un quinto efecto del don de piedad: nos hace querer todo lo que tiene que ver con la paternidad de Dios. Por medio de este don crece el amor a la Santísima Virgen, a quien se venera como madre y con la que se tiene toda la confianza y el atrevimiento de un hijo con su madre. Se vive como el discípulo amado. Desde aquella hora la recibió en su casa. Juan 19:27. Era la respuesta de San Juan a la donación que le hacía Jesús desde la cruz, dándole a su madre como madre suya. He ahí a tu madre. Juan 19:27. No solo era la preocupación de un hijo que no quería dejar abandonada a su madre, era la revelación del papel de la Virgen
en el apóstol San Juan y en todos los cristianos. Nos dio a su madre como madre nuestra, para que alcancemos el fin al que hemos sido llamados, ser santos, ser glorificados en Cristo Jesús. Junto con el amor a la Virgen, por medio de este don, crece el amor a los ángeles y a los santos. Se les ve como hermanos mayores que ya han alcanzado la herencia prometida. Crece igualmente el amor a las almas del purgatorio, a las que atiende con los sufragios. En definitiva, crece el amor a las cosas santas, sobre todo las que pertenecen al culto divino, a la Santa Eucaristía, al santo sacrificio del Señor y a su adoración en las especies sacramentales del pan y del vino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El don de piedad. Segunda parte. Medios para fomentar este don. De modo general, válido y necesario para todas las cosas de Dios, lo primero que hemos de hacer es fomentar en nosotros el asombro y el entusiasmo por las maravillas divinas. Solo lo conseguiremos si tenemos deseos y realidades de conocer cada vez mejor la fe, y meditamos las maravillas de la fe por el silencio en la oración, con la ayuda que nunca falta del Espíritu Santo. Junto a lo anterior hemos de poner los medios generales para fomentar los dones del Espíritu Santo: recepción fructuosa de los sacramentos, recogimiento, oración, fidelidad a la gracia, etc. En particular y relacionado con el don de piedad, podemos, primero, cultivar en nosotros el espíritu de hijos de Dios. Dios nos quiere en libertad, espera nuestra colaboración, quiere que queramos. Hemos de ser personas de deseos muy grandes, los grandes regalos de Dios, como es el don impresionante de la filiación divina. Hemos de querer recibirlos. No hay verdad más consoladora en el Evangelio que la realidad de la filiación divina. Una de las parábolas más bellas, si no la más bella, es la parábola del Hijo Pródigo. ¡Qué ternura la del Padre, que espera a que vuelva el Hijo! ¡Qué gran misericordia tiene con él cuando vuelve! Es una imagen bellísima de cómo nos espera continuamente nuestro Padre Dios, para que volvamos a Él. Nos espera en el enfermo para que le consolemos, nos espera en el sacramento de la Eucaristía, nos espera en la atención a los hijos, etc. De modo muy particular nos espera en el sacramento de la penitencia, donde cada vez que acudimos nos hace experimentar su gran misericordia. La mejor manera de fomentar este don es por medio de la oración del Padre Nuestro. Nunca insistiremos bastante en la necesidad de fomentar en nuestras almas este espíritu de filial confianza y abandono en nuestro Padre Dios. Un segundo medio para fomentar este don de piedad es cultivar el espíritu de fraternidad con todos los hombres. Una consecuencia inmediata de la filiación divina es la fraternidad. Antes de practicarla como don, podemos hacer mucho por nuestra parte con la ayuda de la gracia ordinaria, ensanchar cada vez más la capacidad de nuestro corazón para meter a todo el mundo en él, en nuestra oración de intercesión ante Dios y su santo trono. ¡Qué insistencia la de San Pablo! Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque cuantos en Cristo habéis sido bautizados, os habéis revestido de Cristo. No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay hombre o mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. San Pablo en Romanos 8:14 nos dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Maravilloso pensar que Dios quiere que tu corazón se ensanche, como a imagen y semejanza del corazón divino de Jesucristo nuestro Señor, para pedir por toda la humanidad, para reparar y suplicar a Dios Padre en beneficio de toda la humanidad, aunque no todos tengan la fe en Cristo Jesús y no todos sean hijos aún en el Hijo, porque no han sido revestidos de Cristo por el bautismo, ni tampoco son guiados por el Espíritu Santo, pero que algún día, en algún momento, nosotros ya estamos orando para que lleguen a experimentar este espíritu de filiación divina y esta gran fraternidad de los hijos de Dios. Un tercer medio para fomentar el don de piedad: ver en todo la mano de Dios Padre.
Sabedlo bien, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que toca a cada uno de vosotros descubrir. ¿De qué manera tan distinta se vive y se ve el mundo y las cosas creadas cuando se descubre ese algo divino? ¿De qué manera respetaríamos la creación, las cosas creadas y aún todas las cosas materiales? Un cuarto medio para fomentar el don de piedad es cultivar el espíritu de total abandono en los brazos de Dios. Lo ilustramos con una anécdota. En un pequeño pueblo vivía un anciano con su hijo de 17 años. Un día el único caballo blanco con que trabajaba saltó la reja y se fue, con varios caballos salvajes. La gente del pueblo murmuraba: «¡Qué desgracia la suya, don Cipriano!». Y él, tranquilo, contestaba: «Quizás una desgracia o quizás una bendición». Días después el caballo blanco volvió junto a un hermoso caballo salvaje y la gente saludaba al anciano diciéndole: «¡Qué bendición!». A lo que don Cipriano replicaba: «Quizás una desgracia o quizás una bendición». A los pocos días el hijo adolescente, mientras montaba el caballo salvaje para domarlo, fue derribado y se fracturó una pierna, a raíz de lo cual empezó a cojear, y la gente le decía al anciano: «¡Qué desgracia la suya, buen hombre!». A lo que replicaba: «Quizás una desgracia o quizás una bendición». Días después inició la guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados al frente de batalla, pero a su hijo no lo llevaron por su cojera. Y toda la gente del pueblo saludaba al anciano y lo comentaba: «¡Qué bendición la suya, don Cipriano!». Y él, con su fe inquebrantable, contestó una vez más diciendo: «Solo Dios sabe. Solo Dios lo sabe. Quizás sea una bendición o quizás sea una desgracia». Efectivamente, solo Dios sabe. Él nunca se equivoca. Por eso debemos agradecerle a Dios todo lo bueno y lo malo que nos sucede a lo largo de nuestra vida, porque todo tiene una razón de ser. Y Él jamás nos mandaría algo que no pudiésemos soportar o superar a través de la fe y el amor a Dios. Oraciones para pedir el don de piedad. La mejor oración para pedir este don es el Padre Nuestro, porque nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es la oración de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Por medio de este don, el Espíritu Santo nos hace ver las cosas creadas en orden a la santidad, fin para el que hemos sido creados. Importancia y necesidad. Este don es necesario para que la fe pueda llegar a su pleno desarrollo en otro aspecto distinto que el don de entendimiento, que describiremos a continuación: la verdad revelada, la encarnación del Verbo, la maternidad divina de María Santísima, etc. No basta conocerla, es preciso que se nos dé un instinto sobrenatural para descubrir y juzgar rectamente las relaciones de esas verdades divinas con el mundo natural y sensible que nos rodea. Sin este don fácilmente nos descaminaríamos. Atraídos por las cosas terrenas dejaríamos de mirar al cielo. No es un don puramente teórico, sino muy práctico. Con este don, bajo la ayuda del Espíritu Santo, juzgamos rectamente según los principios de la fe, del valor de las criaturas, de la ayuda o peligro para la vida eterna. Obra de tal manera este don que con él podemos decir que recibimos la ciencia de los santos. Efectos del don de ciencia. El primero es que nos permite descubrir a Dios a través de las cosas creadas. Es lo propio de este don. Con este don se descubre la nada de la criatura, sin Dios, y a la vista de la creación el descubrimiento de la huella de Dios. A Santo Domingo este don le arrancaba lágrimas al pensar en los pecadores, y a San Francisco de Asís la contemplación de la naturaleza le inspiró su famoso Cántico al Sol y le inspiraba el sublime sentido de fraternidad universal con todas las cosas salidas de las manos de Dios, el hermano Sol, el hermano Lobo, la hermana Flor. En segundo lugar, este don nos guía en la fe. Las almas, con el don de ciencia, poseen intensamente el sentido de la fe. Con la ayuda de este don, distinguen si una doctrina, una afirmación, etc., es o no conforme con la fe.
Así, por ejemplo, Santa Teresa, a pesar de su humildad y de su rendida sumisión a sus confesores, nunca pudo aceptar la errónea doctrina de que en ciertos estados elevados de oración conviene prescindir de la consideración de la santa humanidad de Cristo. Un tercer efecto del don de ciencia es que da luz a nuestra alma. Decía Santa Teresa que en la habitación donde entra mucho sol no hay telaraña escondida. Libro de la Vida 19.2. Este símil nos ayuda a descubrir lo que sucede en el alma con el don de ciencia. Quedan al descubierto en el alma los actos interiores, los movimientos secretos del corazón, su bondad, su malicia, sus motivos, sus fines, sus intenciones, etc. Un cuarto efecto es que nos posibilita orientar a nuestros amigos hacia la vida eterna. En este aspecto, el don de ciencia ayuda a la virtud de la prudencia. Así, por ejemplo, por medio de este don, un sacerdote conoce lo que debe decir a sus feligreses y cómo debe decírselo. Un amigo conoce lo que necesita su amigo. Un acompañante o director espiritual, ayudado por este don, conoce la mejor manera de guiar a quien le está encomendado. Aprende cuáles son sus necesidades espirituales, cómo remover los obstáculos, cuándo hay que consolarlas, etc. Por medio de este don, San Vicente Ferrer, con su vida santa y prodigiosa, se abandonaba al Espíritu Santo, ya para preparar sus sermones, ya para pronunciarlos, y todo el mundo salía edificado. Era fácil ver la acción del Espíritu Santo en su vida. Un día en que debía predicar a un príncipe, creyó que debía aportar a la preparación del sermón un mayor estudio y diligencia humana. Lo hizo con extraordinario interés, pero ni el príncipe ni el resto de los fieles quedaron tan satisfechos con esta predicación tan estudiada como la del día siguiente, que hizo como de ordinario, dejándose conducir por el Espíritu Santo. Cuando se le hizo notar la diferencia entre los dos sermones, aclaró: es que ayer predicó Fray Vicente Ferrer y hoy ha sido el Espíritu Santo. Un quinto efecto del don de ciencia es que nos desprende de las cosas de la tierra. Se descubre por la actuación de este don lo que escribió Santa Teresa: todo es nada y menos que nada, lo que se acaba y no contenta a Dios. Una síntesis es aquella palabra que es oración: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Es curioso el efecto que produjeron en Santa Teresa las joyas que le enseñó en Toledo su amiga doña Luisa de la Cerda. Cuando estaba con aquella señora que he dicho, me acaeció una vez, estando ya mala del corazón, porque como he dicho lo he tenido recio, aunque ya no lo es, como era de mucha caridad, hízome sacar joyas de oro y piedras que las tenía de gran valor, en especial una de diamantes que apreciaba en mucho. Ella pensó que me alegrarían. Yo estaba riéndome entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor, y pensaba cuán imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar, tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitara la memoria de otras. Esto es un gran señorío para el alma, tan grande que no sé si lo entenderá sino quien lo posee, porque es propio y natural desasimiento, porque es sin trabajo nuestro. Todo lo hace Dios, que muestra su majestad estas verdades, de manera que quedan tan impresas que se ve claro no lo pudiéramos por nosotros de aquella manera en tan breve espacio adquirir. Libro de la Vida 38.4. Un sexto efecto del don de ciencia es que damos el verdadero valor a las cosas. Es un efecto complementario del anterior. Es una derivación lógica del recto juzgar de las cosas creadas, propio del don de ciencia. Es cierto que todas las cosas nos remiten a su Creador. Así lo expresaba San Pablo en la carta a los Romanos: las perfecciones invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia, después de la creación del mundo, a través de las cosas creadas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón.
Presumiendo de sabios se hicieron necios y llegaron a transferir la gloria de Dios incorruptible a imágenes que representan al hombre corruptible, a figuras de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, 20, 23. Un séptimo efecto del don de ciencia es que crecemos en contrición por el pecado cometido. Es otra consecuencia del recto juzgar de las cosas creadas. A la luz de este don se descubre la nada de las criaturas creadas, su vanidad, su escasa duración, su fragilidad, su incapacidad de hacernos felices. Al recordar otras épocas en las que acaso estuvo sujeta a su vanidad, el alma se llena de arrepentimiento, que se manifiesta en actos de contrición. Señor mío y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y te adoro. Te pido perdón por los que no creen en ti, no esperan en ti, no te aman y no te adoran. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El don de ciencia, segunda parte. Medios para fomentar este don. Considerar la vanidad de las cosas creadas. Con nuestras escasas fuerzas no podemos acercarnos a la penetrante intuición que proporciona el don de ciencia respecto a la vanidad de las cosas creadas. Ciertamente Dios cuenta con nuestra colaboración y quiere que meditemos en la fugacidad de lo terreno. Dios no nos pide más de lo que en cada momento podemos darle, y a quien hace lo que puede de su parte, no le niega jamás su ayuda para ulteriores avances. Un segundo medio es buscar a Dios en lo ordinario de cada día. Es otra manera de irse acercando al don divino de ciencia. No quedarse en las criaturas, sino ir más allá, descubriendo en ellas la huella de Dios. Es más fácil ante la belleza de la creación, una puesta de sol, etc. Una vez dijo un santo: ¿sabéis por qué os quiero tanto? Porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. El amor al prójimo crece cuando se le descubre como imagen de Dios. Tercer medio para fomentar este don de ciencia es ser del mundo, pero no mundanos. El mundo tiene la peculiaridad de ver las cosas sin visión sobrenatural, al revés de lo que son. Busca poner en ellas su fin, descubriéndolas como el lugar donde encontrar su felicidad, de espaldas a Dios. Tenemos que estar vigilantes para no dejarnos llevar por la manera mundana de ver las cosas, sin referencia al Creador. Un cuarto medio para fomentar este don de ciencia es ver la mano de la providencia divina en las cosas que nos ocurren. Cuesta colocarse en este plano y no lo conseguimos del todo sin la actuación del don de ciencia y sobre todo del de sabiduría. Es un dogma de fe que Dios cuida de nosotros con amorosa providencia. Nuestro Padre Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene y nos gobierna con amor infinito, aunque no acertemos a veces a descubrir su mano amorosa detrás de las cosas. Y un quinto medio es fomentar la pureza del corazón. Este cuidado atrae la bendición de Dios, que no dejará de darnos todos los dones que necesitamos para lograrla del todo si somos fieles a su gracia. Hay una relación muy estrecha entre la guarda del corazón y el cumplimiento exacto de todos nuestros deberes y las iluminaciones de lo alto. Soy más entendido que los ancianos si guardo tus preceptos. Salmo 118. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El don de entendimiento. ¿Qué es el don de entendimiento? Por medio de este don, el Espíritu Santo perfecciona la virtud de la fe. Con su ayuda, la inteligencia del hombre se hace apta para una penetrante intuición de las cosas reveladas
y aún de las naturales en orden al fin último sobrenatural. Efectos del don de entendimiento. Este don nos hace penetrar en lo más hondo y misterioso de la fe. Lo hace de las siguientes 6 maneras. Primero, nos ayuda a conocer lo que importa de verdad. Lo que esto significa se entiende muy bien con el misterio de la Eucaristía. Es lo que sucedía al campesino que, preguntando por el santo cura de Ars qué era lo que hacía ante el Señor, le contestó sencillamente: yo le miro y él me mira. Por la actuación del don de entendimiento captaba inmediatamente la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Esto mismo ocurría en la vida de los santos. Su vida se centraba en torno a este misterio. Segundo efecto del don de entendimiento, aprendemos a entender la Sagrada Escritura. Fue lo que hizo Jesús con los discípulos camino de Emaús, cuando les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras. Lucas 24-25. Por este don se capta el sentido profundo de las Escrituras, y el Espíritu Santo sumerge en un abismo de luz. Allí encuentra sentido el lema que da orientación a la vida de los santos, como por ejemplo el «Cantaré eternamente las misericordias del Señor» de Santa Teresa, o «Si alguno es pequeñito, venga a mí» de Santa Teresita, o la alabanza de gloria de la Beata Isabel de la Trinidad. Por la actuación de este don llega a escribir Santa Teresita de Lisieux: «Yo apenas encuentro algo en los libros, a no ser en el Evangelio. Este libro me basta». Es decir, crece en el alma el amor por la palabra divina de la que se quiere nutrir. Tercer efecto del don de entendimiento es que nos manifiesta el significado misterioso de las semejanzas y figuras. Así, por ejemplo, San Pablo vio a Cristo en la piedra que manaba agua viva para apagar la sed de los israelitas en el desierto. La roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Un cuarto efecto del don de entendimiento es que participamos más vivamente en la liturgia. En este sentido favorece enormemente la participación en la liturgia, de manera principal en la Santa Misa. La liturgia está llena de simbolismos sublimes cuya comprensión escapa, la mayoría de las veces, a la comprensión de los fieles. Por la actuación de este don, el Espíritu Santo ayuda a tener veneración. Por la actuación de este don, el Espíritu Santo ayuda a tener veneración por la menor ceremonia litúrgica que llena de ternura y devoción al alma. Un quinto efecto es que nos adentramos en las verdades de la fe. El Espíritu Santo ayuda a saborear las verdades de la fe, iluminándolas de una manera muy particular. Tras una ardua tarea humana, todo queda iluminado de pronto por la luz del Espíritu Santo. El misterio de la corredención de la Virgen, o Cristo sacerdote, mediador universal de todos los hombres, etc., quedan comprendidas con una profundidad que supera toda mirada creada. Un sexto efecto del don de entendimiento es que Dios se hace mucho más cercano al alma. Es el sentido inverso del anterior. En este sentido, este don revela a Dios a partir de los efectos, simplemente a través de una mirada intuitiva, sin necesidad de razonamientos, más bien a la manera de Dios. Aprende el alma a descubrir con rapidez, casi instintivamente, de un solo trazo, todo el plan que la providencia ha dispuesto para ella. Sin necesidad de razonamientos, la vista de los efectos de la justicia o de la misericordia de Dios le hace entrever todo el misterio de la predestinación divina, el excesivo amor, Efesios 2:4, con que persigue a las almas para unirlas a la Trinidad Santa de Dios. De esta manera, a través de todo, Dios conduce a Dios. Estos son los principales efectos del don de entendimiento, aunque nunca en la tierra se rompe el velo del misterio. El alma agraciada por el don de entendimiento llega a una altura muy elevada del conocimiento de Dios. Se llega a una intimidad muy grande con Dios. Santo Tomás escribió: «En esta misma vida, purificado el ojo del Espíritu por el don de entendimiento, puede verse a Dios en cierto modo». Las almas bajo la influencia de este don se conducen por el instinto de lo divino.
El justo vive de la fe. Romanos 1:17. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El don de fortaleza. ¿Qué es el don de fortaleza? Es el don que da el Espíritu Santo para robustecer el alma y practicar las virtudes heroicas con la confianza de superar los obstáculos que se puedan presentar, por grandes que aparezcan. ¿Para qué es necesario este don? Aunque la virtud de la fortaleza tiene como fin robustecer al alma contra los peligros y las dificultades, no lo acaba de conseguir del todo. En nuestra ayuda viene el Espíritu Santo como el don de fortaleza. Mediante este don es como los mártires fueron capaces de dar su vida por Cristo, o como los cristianos en la vida cotidiana pueden vivir heroicamente su fe. A este aspecto importantísimo en la época actual es a la que se refirió Juan Pablo II en la Jornada de la Juventud del año 2000 en Roma, cuando afirmaba: también hoy creer en Jesús, seguir a Jesús siguiendo las huellas de Pedro, de Tomás, de los primeros apóstoles y testigos, conlleva una opción por él, y no pocas veces es como un nuevo martirio, el martirio de quien hoy como ayer es llamado a ir contracorriente, para seguir al Divino Maestro, para seguir al Cordero donde quiera que vaya. Apocalipsis 14:4. Efectos del don de fortaleza. Los efectos en el alma son admirables. El primero es que proporciona al alma una energía inquebrantable para practicar la virtud. Lo hemos hecho vida en la vida de los santos. Lo vemos en la vida de Lolo, un jienense beatificado en 2010, que se santificó en el dolor, estando más de 20 años en una silla de ruedas, un dolor producido por una enfermedad que le fue minando a partir de sus 21 años, paralizando, contrayendo su cuerpo, hasta dejarlo inmóvil, ciego y al final casi sin poder hablar. Desde ese martirio permanente, en medio del dolor y del sufrimiento, fue alegría constante. Un segundo efecto del don de fortaleza es que evita la tibieza. La tibieza, si se deja entrar en el alma, causa un daño tremendo. El don de la fortaleza hace que el alma progrese en el amor de Dios. Si dijeres basta, estás perdido. Ve siempre a más, camina siempre, progresa siempre, no permanezcas en el mismo sitio. Nos exhorta San Agustín en el Sermón 169. El don de fortaleza es remedio eficaz para destruir la tibieza en el servicio de Dios. Un tercer efecto del don de fortaleza es que se superan las dificultades. Cuentan que un rey quiso probar a sus súbditos y colocó una piedra enorme cerrando un camino. Debajo de la piedra colocó una bolsa con monedas de oro. Dentro de la bolsa metió un papel y en el que había escrito: esta bolsa es para quien mueva la piedra. Pasaron por allí unos cortesanos y cuando vieron la piedra dijeron: hay que ver cómo están los caminos, no hay derecho, y se fueron por otro lado. Más tarde pasaron unos soldados e hicieron un comentario parecido. Por último pasó un campesino con una carga de verduras al hombro, que al ver la piedra dejó la carga de verduras en el suelo y se puso a empujar la piedra hasta que la apartó del camino y se encontró con la recompensa. El Espíritu Santo nos hace vencer las dificultades que encontramos en el camino de fidelidad a Dios. Los apóstoles huyeron ante la muerte de Jesús en la cruz, todos menos Juan. El día de Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu Santo, predicaron con valentía la palabra de Dios y se convirtieron 3.000 de los que oyeron. Luego fueron capaces de afrontar enormes dificultades en la difusión del Evangelio. Un cuarto efecto del don de fortaleza es que se soportan los dolores con paz y con sentido sobrenatural. Los santos ante el dolor no se resignan únicamente, salen gozosos a su encuentro. Es lo que enseñaba Santa Teresa de Calcuta a una enferma. En cierta ocasión, cuenta la Madre Teresa, me encontraba junto al lecho de una mujer enferma de cáncer y le animaba y consolaba diciendo que ese dolor era un beso de Jesús. Le decía: mira, estás tan cerca de la cruz de Jesucristo, que Él te puede besar. Y entonces ella, haciendo un gran esfuerzo y una pizca de humor, me contestó: por favor, Madre Teresa, dígale a Jesús que deje de besarme. Es el amor que el Espíritu Santo va metiendo en el alma a la locura de la cruz. A Santa Teresita de Lisieux le lleva a exclamar: he llegado a no poder sufrir porque es dulce todo padecimiento. Los ejemplos en la vida de los santos son innumerables.
Un quinto efecto del don de fortaleza es el ser heroico en lo pequeño. Este don lo necesitan los mártires para afrontar la muerte, y lo necesitamos todos para llevar, por amor, las pequeñas cruces de cada día. ¿Cuántos que se dejarían enclavar en una cruz ante la mirada atónita de millares de espectadores no saben sufrir cristianamente las punzadas, los alfilerazos de cada día? Piensa entonces, ¿qué es lo más heroico? Un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? Con la ayuda de este don vamos siendo fieles a los deberes de cada día. Medios para fomentar este don. El primer medio para fomentar el don de fortaleza es acostumbrarnos a hacer lo que debemos. Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Con la ayuda de la gracia ordinaria llegamos más lejos de lo que ordinariamente pensamos. Tantas veces es cuestión de un mayor amor de Dios cuando pensamos que no podemos hacer más. Pero para llegar al heroísmo de los santos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Un segundo medio para fomentar este don es no pedir a Dios que nos quite la cruz, sino únicamente que nos dé la fuerza para llevarla santamente. Alexia, que nació en Madrid en 1971 y murió en 1985 con fama de santidad, a consecuencia de un tumor maligno que la dejó paralítica, le pedía a Dios: Jesús, yo quiero ponerme buena, quiero curarme, pero si tú no quieres, yo quiero lo que tú quieras. Otro ejemplo lo tenemos en Chiara Badano, beatificada el 25 de septiembre de 2010, que murió a los 18 años. Sus padres regalaron al Papa Benedicto XVI una tarjeta autobiográfica en la que Chiara, ya enferma grave, pide a la Virgen obtener toda la fuerza necesaria para no darse nunca por vencida. Y lo consiguió con creces. No nos quejemos de las cruces, pidamos al Señor la gracia para llevarlas bien, y esperemos tranquilos que pronto sonará la hora de Dios. Jamás se dejará ganar en generosidad. Tercer medio para fomentar este don de fortaleza es practicar con frecuencia pequeñas mortificaciones. No busquemos grandes mortificaciones. Sí, 1000 pequeños detalles de la vida ordinaria. Leíamos tú y yo la vida heroicamente vulgar de aquel hombre de Dios y le vimos luchar durante meses y años. ¡Qué contabilidad la de su examen particular! A la hora del desayuno, hoy vencía, mañana era vencido. Apuntaba: no tomé mantequilla, tomé mantequilla. Ojalá también vivamos tú y yo nuestra tragedia de la mantequilla. Una sonrisa, un decir no a un chocolate, un decir sí a quien nos pide que le acompañemos, un visitar a una persona enferma, un dar conversación a una persona un poco más cargante, etc. Un cuarto medio para fomentar este don de la fortaleza es buscarla en la Eucaristía. Esta fortaleza nos la da el Señor. En Iglesia de Eucaristía, Juan Pablo II constataba que en muchos lugares la adoración del Santísimo Sacramento tiene diariamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad. La participación fervorosa de los fieles en la procesión eucarística, en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, es una gracia del Señor, que cada año llena de alegría, de gozo a quienes participan en ella. Y se podrían mencionar otros signos positivos de fe y amor eucarístico. San Juan Crisóstomo dice que hemos de levantarnos de la Sagrada Mesa con fuerzas para lanzarnos a toda clase de obras heroicas por la gloria de Dios. En las homilías del Evangelio de San Juan 61:3. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El don de consejo. ¿Qué es el don de consejo? Es el don que nos da el Espíritu Santo para saber, en los casos particulares, lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. Efectos del don de consejo. El primero es que nos ayuda a no engañarnos. Este don alcanza el decidir con seguridad y fuerza lo que hay que hacer, sin engañarse. Los efectos del pecado original en nuestra vida, las propias pasiones, el lastre del pecado, etc., hacen que en ocasiones sea fácil, sobre todo si se tienen conocimientos profundos de teología moral, justificarse con modos de comportamientos que no son buenos. Este don nos preserva de confundir la luz con las tinieblas.
El segundo efecto es que nos resuelve ocasiones difíciles. En ocasiones no basta con las luces de la virtud, de la prudencia. A veces es necesario resolver situaciones que teóricamente no se acertarían a resolver en horas de estudio. En estos casos difíciles, las almas habitualmente fieles a la gracia y dóciles a la acción del Espíritu Santo reciben de pronto la inspiración del don de consejo, que les resuelve en el acto aquella situación dificilísima con una seguridad y firmeza verdaderamente admirables. Este fenómeno sorprendente se dio muchas veces en la vida del santo cura de Ars, que resolvía en el confesionario casos difíciles de moral que llenaban de asombro a los teólogos más eminentes. Tercer efecto del don de consejo: nos ayuda a aconsejar a los demás. Con este don el Espíritu Santo nos va conduciendo, señalando en los casos concretos y particulares lo que conviene hacer. Ahora bien, no se limita solo al régimen privado, se extiende a la dirección de los demás por parte de quien tenga que ejercerla. Piénsese en el director espiritual o acompañante espiritual. ¿Cómo podrá aconsejar a cada alma, ayudarles a resolver los conflictos que se presentan, orientarles en el descubrimiento de la vocación? No se entiende sin la actuación del don de consejo. Pensemos también en los padres de familia ante la tarea principalísima de educación de los hijos, o en el consejo de un amigo a otro en situaciones delicadas y comprometidas. No es infrecuente encontrar santos que han brillado por la actuación en sus vidas del don de consejo. Santa Catalina de Siena era el mejor consejero del Papa. Santa Teresita de Jesús desempeñó con exquisito acierto, en plena juventud, el difícil y delicado cargo de maestra de novicias, que tanta madurez y experiencia requiere. Cuarto efecto del don de consejo: aumenta nuestra docilidad en la dirección espiritual. Podría parecer que con el don de consejo desaparecería la necesidad de contar con el parecer de los hombres. Ocurre todo lo contrario. Las personas más dóciles son aquellas que se dejan guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les impulsa a ello. En el plan de salvación querido por Dios desde toda la eternidad, ha determinado que el hombre se rija y gobierne por los hombres. En la Escritura encontramos innumerables ejemplos. San Pablo cae del caballo derribado por la luz divina. Se le dice que vaya a la ciudad y que pregunte por Ananías, que le dirá lo que tiene que hacer. Hechos 9:1-6. Después su majestad le volvía para que me la volviese a mandar. Incluso cuando con tanta falta de juicio mandaron a la santa a algunos confesores que hiciera burla de las apariciones de nuestro Señor, teniéndolas por diabólicas, le dijo el Señor que obedeciera sin réplica. Decíame que no se me diese nada, que bien hacía en obedecer, mas que él haría que se entendiese la verdad. Santa Teresa aprendió también la lección que cuando el Señor le mandaba realizar alguna cosa, lo consultaba inmediatamente con sus confesores, sin decirles que se lo había mandado el Señor, y sólo después que ellos habían decidido lo que convenía hacer, les daba cuenta de la comunicación divina. Si coincidían ambas cosas, y si no, pedía a nuestro Señor que cambiase el parecer al confesor, pero obedeciendo mientras tanto a este último. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El don de consejo, segunda parte. Medios para fomentar este don. El primero, ser humildes. Debemos convencernos de la necesidad tan grande que tenemos de la asistencia del Espíritu Santo para acertar en nuestras decisiones. La oración humilde y perseverante tiene una fuerza irresistible ante la misericordia de Dios. Debemos invocar el Espíritu Santo por la mañana al levantarnos, para pedirle su ayuda durante el día, al comienzo de cada acción, con un movimiento sencillo y breve del corazón, que será a la vez un acto de amor en los momentos difíciles en los que más necesitamos la ayuda del cielo, antes de tomar una decisión importante, etc.
El Señor nos aconseja rezar esta oración que resume muy bien lo que debemos pedir en cada momento al Espíritu Santo, relacionado con el don de consejo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. El segundo medio para fomentar este don: actuar sin prisas, ponderando las cosas. Debemos actuar con prudencia ponderando las cosas, las situaciones, a la hora de tomar las decisiones más adecuadas. Muchas veces no bastará, pero a quien hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Cuando sea necesario, actuará el don de consejo para suplir nuestra ignorancia e impotencia. No debemos tentar a Dios esperando por medios divinos lo que podemos alcanzar por medios humanos. A Dios rogando y con el mazo dando. Tercer medio para fomentar el don del consejo: escuchar al Espíritu Santo, amar el silencio interior. Necesitamos el silencio si queremos progresar en la vida interior. El silencio es como el portero de la vida interior. Si lográramos hacer el vacío en nuestro espíritu y acalláramos por completo los ruidos del mundo, oiríamos con frecuencia la voz de Dios, que en la soledad habla al corazón. Profeta Oseas 2:14. Dios nos sigue hablando y buscando. Lo recordaba el Papa Benedicto XVI en el viaje pastoral que realizó a Portugal. Dios más íntimo a mí de cuanto lo sea yo mismo, citando a San Agustín, tiene el poder para llegar a nosotros, en particular mediante los sentidos interiores, de manera que el alma es tocada suavemente por una realidad que va más allá de lo sensible y que nos capacita para alcanzar lo no sensible, lo invisible a los sentidos. Por esta razón se pide una vigilancia interior del corazón que muchas veces no tenemos debido a las fuertes presiones de las realidades externas y de las imágenes y preocupaciones que llenan el alma. Sí, Dios nos puede alcanzar ofreciéndose a nuestra mirada interior. El alma ha de sosegar su espíritu para oír las lecciones que le da el Espíritu Santo, como en otro tiempo hacía María a los pies de Jesús. Lucas 10:39. Nuestras vidas deberían desarrollarse en todos sus instantes al soplo del Espíritu Santo. No se halla no solo muy cerca de nosotros, sino dentro de nosotros, en lo más hondo de nuestras almas, para iluminarnos con las claridades de Dios, para inspirarnos la realización de acciones enteramente divinas y facilitarnos su cumplimiento. Cuanto más se entrega un alma al Espíritu Santo, más se diviniza. La santidad perfecta consiste en no rehusar nada al amor. Quinto medio para fomentar el don de consejo: ser obedientes. Recordemos a Santa Teresa de Jesús, que obedecía a sus confesores con preferencia al mismo Señor, y éste le alabó la conducta. El alma dócil está en las mejores condiciones para recibir las ilustraciones de lo alto. Por el contrario, nada hay que aleje tanto de nosotros el eco de la voz de Dios como el espíritu de autosuficiencia. Madera de santo. Eso dicen de algunas gentes, que tienen madera de santos. Aparte de que los santos no han sido de madera, tener madera no basta. Se precisa mucha obediencia al acompañante, al director, a la iglesia, mucha docilidad a la gracia del Espíritu de Dios, porque si no se deja a la gracia de Dios y al director que hagan su obra, jamás aparecerá la escultura, imagen de Jesús, en que se convierte el hombre santo. Y la madera de santo de que venimos hablando no pasará de ser un leño informe, sin labrar, para el fuego, para un buen fuego si era buena madera.